Curso de Cábala, el rayo de la creación, segunda parte, cosmogonía china, del taoísmo. Salimos buenos días, ¿cómo les ha ido? Excelente. ¿Qué más? Te hablo con Luis. Sí, ya todo está. Muy bien, en este curso de práctico psicoespiritual de tarot era necesario primero trabajar astrología, numerología y cábala. Estamos en la cábala y el tarot para saber qué papel juega el tarot en todo este juego de animal a Dios, en esta aventura que llamamos humanidad, en ese plan de conocer y describir realmente lo que se puede comprender pues del plan de Dios, porque hay muchas cosas que están más allá de nuestra comprensión, por lo menos con la mente racional, porque a nivel intuitivo hay cosas que tú puedes percibir que no se perciben con la mente racional. Muy bien, entonces en ese orden de ideas trabajamos lo que era la definición, trabajamos lo que eran los antecedentes históricos de la cábala y trabajamos unas generalidades. Y ya la semana pasada entramos lo que era el rayo de la creación. Antes de ver la cábala desde el punto de vista occidental, porque la cábala básicamente, al menos el término, ya lo vimos, su fundamento es prácticamente el fundamento filosófico y espiritual de Occidente. Antes de eso, queremos ver todo el panorama, el rayo de la creación desde un contexto más profundo, para poder entender después, cuando nos metamos de lleno ya al absoluto, a los sefirot, a los senderos, a los clifos, cuando nos metamos básicamente ya con la cábala, que tengamos la visión completa de lo que más. Entonces estuvimos diciendo la semana pasada que la ciencia oficial, por ejemplo, que es muy corta, dice que el universo empezó con un Big Bang hace 13.700 millones de años. Sí, y que antes del Big Bang no sabían que, un segundo antes del Big Bang no sabían que, sí, y dicen que todo empezó de un punto, porque no saben que vienen desde las dimensiones superiores. Sí, y que la materia es una manifestación de la energía. También ahí hicimos un pequeño bosquejo sobre la ciencia cósmica. Decíamos que la ciencia oficial no mete en la ecuación de la creación a Dios. Casos como Stephen Hawking, por ejemplo, que él dice que Dios no está en el juego. Sí, porque él mira muy desde la superficie. Pero la ciencia cósmica ya dice que todo parte, y sí mete a Dios en la ecuación, y que todo parte de la mente de Dios. También un resumencito, porque el tema lo vamos a tocar más profundamente. Sí, la ciencia cósmica se apoya en la historia cósmica, y la ciencia cósmica mete en la ecuación no solo a Dios, sino al tiempo. Aunque la ciencia ortodoxa también lo coge, pero no lo mete pues con el tiempo real. ¿Sí? Entonces ya dice que antes del Big Bang, dice la ciencia cósmica, habla del éter, que fue una vibración de Dios que generó el éter, y mete también el aspecto de, ya plantea que antes de la gran explosión existió el sonido primoroso, el sonido primordial que decían los Vedas, que es el Om, la vibración, el sonido, y ya se acerca un poquito más. Entonces, para ver el trabajo completo, ¿qué hace el gnóstico? El gnóstico trata de ver todo el conjunto. Así como el cerebro, por ejemplo, tiene un hemisferio izquierdo que mira de una forma una cosa, y tiene el hemisferio derecho que mira de otra forma, sí, y tiene un cuerpo calloso que lo integra a los dos para ver el conjunto completo. El gnóstico auténtico, no el que asiste a un grupo gnóstico, no el que se considera gnóstico, sino el que hace, trata de ver todos los aspectos de un mismo asunto. Por eso es que quiero primero, para ver el rayo de la creación, antes de entrar con el tema de nosotros, que es el lado occidental, o sea, digamos la visión del hemisferio izquierdo,
quiero mostrar, y hoy vamos a tocar ese asunto, la visión del hemisferio derecho, que es la visión china, taoísta, de todo lo oriental, porque está el Vedanta, está el taoísmo y hay otras. Para mí la más completa es la visión taoísta, sí, y es con la que más me he metido yo pues como a estudiar. Entonces, por eso antes de entrar de lleno a desmenuzar el árbol sefirótico, todo este cuento de la cábala, quiero que tengamos la visión también oriental del asunto. Aunque salpicaré con un poquito del Vedanta, del hinduismo. Sí. ¿Me están entendiendo el orden de ideas en cómo vamos hacia el asunto? Porque este tema es muy denso. Si en algún momento no entienden algo, me lo dicen. Paramos ahí, aclaramos para seguir. Aunque ya en este momento la humanidad puede entender el asunto. Y además de eso, o sea, yo voy a entregar la visión taoísta, la visión de la cábala, y dentro de 15 días el Frater Jaime, que es uno de los que más conoce de lo que es la ciencia cósmica, la historia cósmica, esa visión que ya no es ni siquiera humana, es entregada por la Federación Galáctica, entonces nos va a dar ya la visión desde la ciencia cósmica y la historia cósmica de la misma cosmogonía, ¿correcto? El rayo de la creación, donde ya se involucra mucho el tiempo, ¿correcto? Para que no nos vamos a perder, pero hago énfasis en eso. Entonces hoy vamos a ver, por eso les entregué la semana pasada la hojita, espero pues que la hayan para entenderla y cómo vamos nosotros ahí en el asunto. ¿Alguno no la tiene? Que no la di. No, pues repetísela no puedo, pero sí los que no las entregué la semana pasada. Don Humberto tampoco. No importa, aquí lo voy a explicar y ya usted tiene el bosquejo ahí. Este esquema es sacado de un libro oculto que ha sido hasta prohibido, el Huachin. Sí. Entonces vamos a comenzar entonces con el rayo de la creación desde la visión del taoísmo. Ya entendiendo pues ese preámbulo. En el contexto chino de la creación o del taoísmo, vamos a ver que en todos van a coincidir en muchos puntos. Van a ser describir algo desde diferentes puntos de vista, pero en algo coinciden. En el contexto taoísta de la creación, del hombre y del universo, plantea el taoísmo que tiene un origen sutil, el cual es innominado e inmanifestado y está más allá de cualquier descripción. Mire que coincide con todo lo demás. Sí, que por ejemplo la cábala, lo que hemos oído decir que lo plantea el cristianismo, que dice que Dios es innombrable, no hay forma de saber. Sí, lo que plantean todos. El Tao Te Ching, libro que se los recomiendo. No tanto la interpretación, porque casi siempre dependiendo del autor. Mire, por ejemplo, este libro, todo esto es interpretación del autor. El texto como tal, que es solo la última partecita en este caso, sí, se lo recomiendo porque es aplicable a todo, a la física, a la matemática, a la vida. Yo apliqué muchos de estos principios en el día a día y siempre era un vencedor, siempre me salía con las mías. Porque mover las fuerzas del universo, eso es matemático, sí. Y él te las enseña ahí. Son 81 principios, por algo es 9, sí. Que usted los aprende y los aplica. Hay textos grandísimos del Tao de la física, el Tao de la música, el Tao de la matemática. Sí, aplica, se los recomiendo que lo consigan. El Tao Te Ching, que es como decir el texto sagrado o la Biblia del taoísmo. Sí. Yo se lo consiguió, ¿no? Lo puede bajar de internet, lo quiere en la Bastilla lo consigue en 2 pesos y si lo consigue, quiere fino, va a la científica, va a todo eso. Sí. ¿Cómo? Sí. Que vale como 10.000 pesos y mucho. Mire, eso que acabamos de decir, el Tao Te Ching lo dice en el capítulo 1. Les voy a decir, son pequeños versículos. El Tao en su... pero no les había dicho cómo lo llamaban. Para referirse a él, lo llamaron el Tao.
Para referirse al origen sutil de la creación, lo llamaron el Tao. Yo, como trato de darle más a todo, le puse una descripción muy paisa. Total armonía organizada. Pero es como como para entender un poquito el Tao, porque tampoco le dice a uno mucho. Pero tiene que ver porque también se puede traducir como la total armonía omnipotente. También, sí. También lo llamaron el U-Chin. El U-Chi. Ojo. U-Chi. Lo llamaron Tao. Y el U-Chi. Siendo U-Chi, significando, el U-Chi significa nada y vacío. Es como ellos lo llamaron. Que quiere decir que no tiene polaridad, ni extremo, ni forma, ni intención, y se representó como un círculo. No nos perdamos en esta idea, porque así vamos a entender más mejor cuando entremos a ver la cábala hebraica. Entonces empezamos. ¿Qué plantea? De que todo fue resultado de un origen sutil, que era la nada, que era el vacío, lo representaron como un círculo. Eso está en la matemática. ¿Qué número es ese? Cero. Que no es número, porque el cero no es número. No es número. Fue su complemento. No es número, la magia del cero. El cero es todo un misterio. Es todo y es nada. Como esto. Es todo. De hecho, no es número, es un símbolo. Sin embargo, caben los números. Los números son del 1 al 9, o del 9 al 1, dependiendo del viaje, que es lo que vamos a entender. Pero vamos a ir relacionando. Entonces, matemáticamente, lo que los matemáticos en Occidente trajeron como el cero. El misterioso cero. ¿Estamos hablando de qué? Por eso se representa al espíritu como un círculo, donde ni siquiera la línea es su límite. Es para describir que es todo y que es nada. Por eso vamos a tratar de hablar de lo que no se puede hablar. Pero estamos en un tiempo que ya de pronto la tecnología y nuestros cerebros han entrado en unos niveles que pueden ya comprender esto. Entonces, matemáticamente es el cero. Y estamos refiriéndonos a eso. Por eso el cero es tan misterioso. Puede simbolizar nada y anularlo todo, o puede representar mucho. Sí. Y puede estar abajo, después del 9, o puede estar al principio del 1, hablando en el orden de los números. Y eso tiene su filosofía, como lo vamos a ver. Ahí está describiendo los dos senderos, pero necesitamos entenderlo en todos estos contextos para poder verlo claro ya después en el árbol sefirótico. Correcto. Que es donde nosotros vamos a ver cómo voy yo ahí, cómo se hizo la creación y cómo devolverme. Así es, porque eso es todo lo que han dicho todas las escuelas del mundo. Entonces estamos entendiendo lo que fue el origen, cómo lo conciben los chinos. Ahí está sin manifestar, es el cero. Y lo vemos en el esquema como el origen sutil del universo, el U-Chi, el vacío. Y mire, el Zen, el taoísmo, la cábala, el esoterismo, todos que dicen que debemos ir al vacío, al sunyata, al vacío iluminador. Sí, lógico que después cuando nos metamos con el absoluto vamos a ver que eso tiene sus cosas interesantes, como por ejemplo la materia oscura, la naturaleza oscura y un montón de cosas, pero por ahora no nos enredemos con eso. Ahí no tiene forma, no tiene nombre, no hay forma de describirlo, pero lo describieron así: Tao, Shi o el cero. Sí. Guillermo, perdón, ¿el tarot parte del 0 o parte del 1? Porque a veces lo enfocan... Todo depende de cómo mires. Del cero. Pues es que a veces yo he visto que... Cero no hay. Por eso, entonces toman el... Cero no hay. Empezando porque mire el misterio del cero. Misterio del cero. Nunca usted tendrá año cero. Porque se supone que el primer año, mire, el primer año es cuando usted cumplió el primer año. Usted nació. Usted vino del cero, de nada.
Sí. De hecho estaba redondito donde la mamá. Sí. Vino de nada. Pero cuando ya ració, ya tiene por lo menos una fracción del 1. Pero no el 0. El 0. Y ahí pues ya con la matemática se puede entrar a jugar, porque el 0 a veces resta, porque a veces desaparece, porque a veces suma, pero ya eso es otro paseo pues que no lo vamos a trabajar aquí. Lo que quiero decir es lo misterioso que es el espíritu, la representación de lo que es, ¿correcto? Entonces en tarot no hay 0, que hay gente como en las runas que le metieron la runa 0, vale, aplica, porque todo sale de ahí. En el tarot este es el absoluto, ¿qué es? Son los 22 senderos, más los 10 sefirot, 32 senderos, más el absoluto, ahí están los 33, correcto. Que tiene que ver con las 33 columnas de las vértebras de la columna vertebral, o sea, los 3 cañones, los 33 grados de la masonería, las 33 cámaras de la pirámide, todo el cuento. Pero son 32, los 22 arcanos, que son senderos. Ahí vamos haciéndolo para que nos vamos familiarizando con eso, pero después nos meteremos de lleno. Los 10 sefirot, 32, más el 0, que es el absoluto, que es la totalidad, y suman los 32 más 1, correcto. Pero ahí para que nos vamos familiarizando. Pero ¿entendés? No hay 0 en el tarot, pero sí lo hay. ¿Lo entienden? Que es la totalidad donde surgió todo. Es el origen sutil. Los chinos trataron de darle masa a las cosas más abstractas. Y en el plan de darle masa buscaron artes marciales, unas artes meditativas para acercar a los alumnos a eso. De hecho lo hicieron todo. El budismo se habla del vacío iluminador, del sunyata. Sí. Las tradiciones esotéricas también hablan de la iluminación, del vacío, de llegar a la nada y todo eso. Pero en el taoísmo se le dio al arte marcial, se llamó Tao Chuan, sí, o el U Xin, que es el vacío. Sí. De hecho, le dieron el nombre del dragón. Por eso en todas las artes marciales, cuando ustedes oigan la leyenda del dragón, el regreso del dragón, están hablando de lo más. En China, el dragón, que es diferente al dragón de Occidente. Si usted miran un dragón de China, como Shenlong, por ejemplo, en Dragon Ball Z, o La Perla del Dragón, que es una película por ahí muy bonita de unos niños, sí. El dragón de China tiene una perla, sí, que es una esfera de oro, y ahí hay un poder. Bueno, que se vean la película esa de La Perla del Dragón. Y el dragón de China es una serpiente, el cuerpo del dragón. Mientras que el dragón de Occidente es un dinosaurio. ¿Notan la diferencia? Como en el caso de Eragon, cuando vean a Zafira, sí, que viene de Séfira también, no es gratuito eso. Otra película que les recomendamos. Porque tenemos que llegar al último nivel, es ser jinetes de dragón. Esa película es interesante, cada rato la prendan por Caracol. Sí, ahí el dragón, y eso es interesante conocerlo, la diferencia entre los dos dragones, como la diferencia que hay entre el absoluto, es lo mismo, pero son formas de ver las cosas, ¿correcto? No ve lo mismo usted con el hemisferio derecho que con el hemisferio izquierdo, lo que necesitamos es integrarlo, sí, por eso necesito como gnósticos que somos integrarlo todo, comprender las dos cosas para poder comprender algún día el dragón. Entonces el arte marcial que trató de darle masa, que hicieron los maestros del taoísmo, lo llamaron U Chi o el Tao Chuan, eso no se ve, es como los estilos del dragón. Yo que trabajé por las artes marciales más de 20 años, todo el mundo habla del dragón, lo más elevado es las técnicas del dragón, uno ve técnicas de serpiente, grulla, todo eso, que ahorita hablaré un poquito de eso. Sí, pero yo decía, ¿dónde están las técnicas del dragón? Y ningún maestro supo explicármelas. Y una vez estando en meditación, algo por dentro me lo explicó, lo bajé de Internet Galáctica. Toda esa búsqueda que tuve sobre qué eran las técnicas del dragón, que son las técnicas más poderosas en artes marciales, resulta que es el estado de Tao en plenitud. Cuando tú logras un estado de totalidad, cualquier cosa que estés haciendo, estás en una técnica del dragón. Uno habla de la técnica de Qigong, las técnicas de la grulla, las técnicas de la serpiente, que son los principios filosóficos llevados a técnicas marciales. ¿Lo estamos entendiendo? Cosa que se perdió hace rato. Sí, muy bien. Seguimos. Ahí era, como ya describí todo lo del Tao, voy a leer lo que dice el Tao Te Ching.
El Tao en su trascendencia y en los seres es el tema del primer capítulo. El Tao que puede ser expresado no es el Tao. El nombre que puede ser nombrado no es el nombre perpetuo. Sin nombre es principio del cielo y de la tierra. Y con nombre es la madre de los 10.000 seres. Ahora, si usted ve la Biblia, el Tao Te Ching, el Popol Vuh, todos los textos sagrados, no son para el hemisferio izquierdo. Correcto, usted los lee así y no puede. Coge el I Ching. Usted no puede con eso, porque es que eso no es para el hemisferio izquierdo. No es lineal, es radial, es intuitivo. Es para usted. Cuando ya usted tiene un poquito el hemisferio derecho desarrollado y la intuición, usted lee eso y lo lee claro, como cuando lee la Biblia. La ve clara, como les explicaba en estos días. O sea, no es literal. Entonces la gente coge la Biblia y lee las historias y los héroes y resulta que son facetas simbólicas, metafóricas del alma, de la psique, de la mente inconsciente, un montón de cosas. Entonces, claro, no lo ve. Entonces se necesita, es más, terminan más enredados como mucha gente. Entonces, lo mismo pasa con el Tao Te Ching, lo mismo pasa con el Popol Vuh, lo mismo pasa con el I Ching, lo mismo pasa con la Biblia, con todos los textos sagrados. Esto no es para el hemisferio izquierdo. Sí, y en el capítulo 25 dice la naturaleza del Tao. Sí. Existe un ser caótico, vive con autoridad al cielo y a la tierra, silencioso, vacío y solitario e inmensurable, para describir lo que no se puede describir. Puede que al principio a tu mente intelectual no le diga nada, pero cuando ya te vas acercando a la realidad de Dios, sí, cuando vas desarrollando el hemisferio derecho, tarea obligatoria del camino, la intuición, trabajar el chakra del corazón, entonces ya muchas de estas realidades van a ser muy claras para ti, ¿correcto? Y la idea es que puedas experimentar. Yo les voy a hablar de lo que no se puede hablar, sí, que es el absoluto, el Tao. Pero la realidad es que tú en algún momento tiene que ser una realidad experimentada, porque la puedes sentir. Lo que yo les decía con el sentir, sí. Por eso la conciencia es la próxima habilidad, es consciente, siente con el sentir. Con el sentir tú puedes percibir muchas cosas. El amor, por ejemplo. Cualquier realidad la puedes sentir, pero difícilmente percibir. Empezando porque la mente el cerebro intelectual es 30.000 veces más lento que el sentir. Entonces por ahí ya vamos amarrados. Vamos al segundo nivel. Sí. La primera manifestación del origen sutil, el Tao. O sea, como cero está inmanifestado. Después les hablaremos desde varias filosofías por qué decide manifestarse. Sí. Porque eso es lo que nos va a dar la clave de que este mundo es un espejo y que Dios anda experimentándose, pero por ahora no nos enredemos con eso. La primera manifestación del origen sutil es el Tai Chi. La gente lo conoce como un arte marcial, pero realmente es un principio filosófico, que es la forma como el Tao se expresa en la creación. Este es el uno. ¿Qué es Tai Chi? Arte supremo. Es la totalidad, pero ya manifestada. ¿Qué hizo? Miren, aquí lo ven ustedes así. Se los voy a hacer más abajito, correcto. Ahí lo ven en el esquema así, lo estamos viendo. Pero resulta que antes de llegar aquí, que no está ahí en el esquema, cuando este es el equivalente al uno, que es el Padre, la totalidad, pero todavía está en armonía total, es todo. Una cosa es el cero como vacío, nada, y otra cosa es el uno, como ya empieza. El cero es inmanifestado, lo que les decía ahora, dentro del misterio del cero está que usted nunca tiene año cero, nunca tiene año cero. Cuando está cero está inmanifestado, no ha nacido, no ha salido. O ahí sí lo tiene, porque está dentro de la mamá, pero está ahí sin manifestar, es más la corrección. Entonces aquí está el Tao, el Tai Chi. Tai Chi como concepto filosófico
Este es el Tao Chuan como arte marcial, correcto. Este es el 1, este es el 0. Antes de llegar aquí sufrió dos mutaciones. Una es que vibró y en la vibración generó la polaridad. Es como empezó a manifestarse, como lo plantean. Sí. Esto es lo que conocemos como el yin y el yang, que gráficamente uno lo representan así y el otro así. Y lo veremos enseguida. Y después siguió vibrando y ya generó. Todavía no ha hecho la mutación. Es como empezó, cómo se manifestó. En el esquema solo lo ven como lo manifiestan, que es de una vez está el Tai Chi. ¿Correcto? Lo estamos entendiendo hasta ahí. Por eso el Tai Chi se considera el arte supremo. Es la totalidad. Toda la técnica que usted ve, ellos trataron de plasmar el concepto filosófico, que era la dualidad, la polaridad, el gran conflicto existencial, que después lo veremos en las otras cosmogonías, pero lo quiero que lo entendamos de aquí porque es donde más claro me parece se ve. Sí, entonces, ¿cómo es que la polaridad empezó a crear todo? Que siendo lo que generó la existencia se convirtió en el gran problema para regresar, ¿correcto? Pero es como regresó, cómo llegó. Entonces ahí está en la totalidad, está en total armonía, dentro de lo blanco está lo negro y dentro de lo negro está lo blanco, es la polaridad, ya se armonizó, todo lo integra todo, está totalmente en armonía, como el sistema nervioso simpático y parasimpático. La vida existe porque los dos hacen su tarea. Ojalá entendamos el concepto filosófico, para poder entender el gran conflicto existencial, lo que la religión llamó la gran caída. Y no es caída, es bajada. Ese fue el gran error de la religión de Occidente. Como caída te hace culpable, que es diferente a bajar. Camino obligatorio de todos los héroes solares. Hércules, Perseo, todos tienen que bajar al infierno. Y tiene que ser con un trabajo que es interior, bajar a sus infiernos atómicos para poder hacer su trabajo de limpieza, para regresar. Pero vamos entendiendo el concepto. Una cosa es la gran caída y otra cosa es la gran bajada, de cómo Dios se manifestó en la materia. Pero la Iglesia Católica, las iglesias, no solo la católica, pero la musulmana y todas las grandes que han hecho, le han metido a eso una cuestión de culpa y moralidad. Pero es cómo empieza a bajar, desde la cosmogonía del taoísmo. ¿Correcto? Del Tai Chi surgen dos principios universales, que es la polaridad. Para poder manifestarse la divinidad, va bajando, viene bajando de nivel. Estamos hablando en dimensiones superiores y viene bajando de nivel. Todavía está en el mundo inmanifestado. ¿Qué quiere decir? Que no se manifiesta. O como la palabra in, si lo entendemos gramaticalmente, que perdimos las raíces gramaticales. In es ¿qué? Dentro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es manifestación interna. Porque viene desde lo interno de la creación. Lo estamos captando, pero para nosotros es manifestado. El niño en el embarazo está en el año 0, que ahí es cuando está en el año 0. Está inmanifestado, no se ha manifestado, pero ya está en el Tao. Perdón, ya está en el Tai Chi, mirándolo desde aquí, porque ya empezó a manifestarse. Cosa que cuando la mamá todavía no está en embarazo, la pareja está sí, está el niño pero inmanifestado. Sí. Lo estamos captando como concepto. Estoy tratando de manifestar lo inmanifestado, la forma de lo que no se puede hablar, de una forma aquí que lo podamos entender en ese nivel. Muy bien. Estos dos principios, entonces ahí miren ustedes, de ahí surgen. La polaridad y cuál es el otro. Del Tai Chi surge como. Digo uno, la polaridad del otro. Ah, sí, lo que le estaba diciendo es, del Tai Chi surgen los dos principios universales, la polaridad, el yin y el yang. Y este es el 2, y se representó, entonces, uno con una raya entera, que es el masculino, que podría ser el femenino, sí, y otro con... El uno se llamó yin y el otro se llamó yang. Y este matemáticamente es el 2. La polaridad. Si esto no pasara,
Si la divinidad, el origen sutil, si el inmanifestado no vibrara, no se integrara en esto y no se dividiera, no hubiera habido creación. Este es el principio. La polaridad es el 2. Sin esto, pero esto, que fue lo que permitió la creación, la ruptura, sí, el poder bajar, fue el gran problema a la hora de subir, que es el gran conflicto que tenemos en la cabeza. El conflicto, el batallar de los opuestos, el bien y el mal, Dios y el diablo, materia, espíritu, hombre, mujer, sí. Pero alguien podría preguntar, alguien podría estarse preguntando, alguien podría cuestionar, ¿quién hizo que vibrara? ¿Qué o quién hizo que vibrara? ¿Por qué vibró? ¿De dónde? ¿Quién? ¿Qué? Lo inmanifestado, lo que está dentro, ¿Qué lo motivó a vibrar? ahí está todo. Bueno. No, interesante porque de pronto ahí la escuela Ranta tiene su teoría, la Cábala tiene la suya, para poder entender que esto es un espejo, para poder entender lo demás que no nos lo han dicho. Por eso este es de los estudios más elevados. La Cábala es psicología, es teología, es matemática, integra todo. Entonces estamos de que aquí estamos en el 0, aquí estamos en el 1 y aquí estamos en el 2. Hasta ahí está claro. Desde el punto de vista de exhortar a no tragar entero, es que cuando se dijo eso, que empezó a vibrar, el no tragar entero, no está solamente copiando, de pronto fascinado por la exposición, implica inmediatamente hacer esa pregunta, porque es que en ese sentido el grupo se enriquece y esto va tomando otro nivel. Es una pregunta fundamental ahí, en ese momento. Esperamos. Ya le toca al jefe de dar la explicación. Primero, no todo hay que dárselos. Más sin embargo, que dentro del curso daremos unos acercamientos por una razón. Como les decía, explíqueme usted qué sintió cuando abrazó a su hijo y parió a su hijo, que yo lo entienda que soy. Si esas cosas que son superficiales, dígame las realidades profundas del espíritu, se las puede decir a alguien. Yo puedo hacer un acercamiento en base a lo que han planteado los maestros, y es lo que voy a hacer durante todo el curso, para poder entender por qué el mundo es un espejo, por qué esto es una trampa donde nosotros creamos una matriz, todo eso. Vamos a hacer el acercamiento, pero la respuesta original la tiene que encontrar usted a nivel intuitivo. En la medida en que tenga una ansia espiritual profunda, su ser se lo responde, en una manera que usted lo entienda. ¿Sí? Pero vamos a hacer un acercamiento, téngalo por seguro, el curso apenas está empezando. Correcto. Por eso les digo que si usted se pierde un día, puede que cuando vuelva... Llegamos a Está dentro del manifestado. Llega a partir Porque usted oye la grabación, pero no va a entender estas explicaciones que vamos a ver ahí. El manifestado se lo llama. Muy bien. Pero Guillermo, hablando, retomando nuevamente que decíamos que la primera manifestación del Tao es el Tai Chi, ¿cierto? Y que es la forma como se manifiesta la creación y que se habla de una vibración. Es una vibración, entonces yo lo entiendo como un movimiento. O sea que necesariamente cuando hablamos de eso tiene que haber movimiento, nada puede ser... Que la manifestación implica un movimiento, Nada así puede fuera en ser. el mundo inmanifestado, como Si energía. hablamos de quietud ya se pierde la idea del Tao. Por eso ya el Tao empezó. Está el Tao manifestado y el Tao inmanifestado. El Tao inmanifestado es el cero, no hay forma de eso. Es el vacío, la nada. Tienes que llegar por ti mismo a una experiencia directa, como lo dice el budismo, en el vacío iluminador. Solo ahí podrás percibirlo. Pero el Tao manifestado ya es, por ejemplo, se acerca a usted en el momento del Tai Chi. Llega un momento donde tú eres todo, donde tú te integras todo, pero eso no lo puedes hacer con la mente, tiene que ser con un estado superior que es la conciencia, que después veremos en todo el árbol donde entra la conciencia y qué es la conciencia. Y es como cuando estás en movimiento, pero por dentro estás quieto. Ese es el otro asunto, que es el manejo de la polaridad. Es decir, hay cosas que no se podrán describir si usted no las vive, ¿correcto? Total. Entonces, vamos en el 1, el 2 y aquí la polaridad. La técnica que los orientales, sobre todo los taoístas, ¿cuál es la técnica entonces para darle masa a la polaridad? Chi,
Pues es que ahí es como la técnica. Porque vengo hablando de que los taoístas, para darle más al asunto, al contexto filosófico de la existencia, le dieron una técnica. Pero es el Qigong antes de empezarlo a mover el chi. O sea, quiero que nos entendamos. Porque es que hay un Qigong estático, y este sería el Qigong estático. Sí, porque hay un Qigong en movimiento. Sí. O sea que Qigong estático es estar morosa, sentados escuchando. No, hay unas técnicas como técnica, por ejemplo, una de ellas es pero igual podría ser en un momento cuando estás, pero tienes que estar haciendo un trabajo con la energía, porque puedes estar aquí muy pero hipnotizada y sí, pero hay que estar haciendo un trabajo con Pensando en la sopa. Muy bien. Hipnotizada Margarita, muy difícil. O sea, ahí es donde, perdón, aquí me equivoco. Sí es el Qigong estático, pero es el Yin Yang, lo que conocemos como el Yin y Yang, es la polaridad. O sea, lo mismo. Cuando ese Qigong tiene que ver con el chi, el arte de mover el sopa. Claro, pero todavía no hemos llegado ahí. Pero claro, es con eso. Miren, si este es el padre, esta es la madre, el 2 es la mujer, es la sacerdotisa, el 1 es el padre, el mago, el sacerdote. Porque eso lo vamos a ver en el tarot. Sí. Estamos viendo, del 1 al 9 es el camino de cómo la divinidad se manifestó. Y del 9 al 1 es cómo regresas, que fue el que nos embolataron. Entonces usted me pregunta, ¿cuál es primero? Yo le digo, ¿en qué dirección lo quiere mirar? ¿Cómo la divinidad se manifestó? ¿O cómo tú te vas a manifestar en divinidad? Sí, entonces, desde un punto de vista el 1 es el primero, en otro punto de vista es el 9, ¿correcto? Bueno, desde ahí es que, porque así vamos a entender después el tarot fácil. Muy bien. Estas dos fuerzas opuestas ya siguen en el mundo inmanifestado como fuerzas. La polaridad apareció para dar origen a todo. En todas las cosmogonías está. Sí. En el mito de la creación del Génesis, muy mal sacado, pero dicen que de una costilla de Adán sacaron a Eva. Sí, entonces, un cuento pues que... Estaba muy dormido, pobre, ¿sí o no? No, pero eso es una manipulación. Claro que eso tiene su metáfora también interesante ahí. Sí. Porque el 2 viene del 1. Y para volver al 1 que es el padre hay que pasar por el 2 que es la mujer, que es la madre. ¿Lo están entendiendo? Por eso descartar a la mujer, al femenino, la diosa, que en la mayoría de las religiones la bajaron. Sí, la diosa tiene un papel por allá muy... Sí, cuando mire dónde está realmente. Sí, y en el árbol sefirótico la vamos a ver allá muy en la primera triada, sí. Entonces, como el papel que juega ahí. Entonces, por eso es que el gnosticismo plantea que en un altar tiene que estar el hombre y la mujer, porque sin ella no hay vida, que es la diosa. Ese es otro paseo que es bueno ir entendiendo desde dónde viene el origen. Estas dos fuerzas de la creación, al interactuar entre ellas, dan origen a la fuerza vital, el chi, el ki, el prana. Y ahí surge el 3. Entonces, ¿cómo se va manifestando la divinidad? Ella se divide, pero al dividirse interactúan entre ellas y surge el chi. Estoy hablando en el lenguaje del taoísmo chino. Si fuera del Vedanta hablaría de prana, ¿correcto? Y ahí surge el 3. Este sería el 3, la creación. Y ahí vamos viendo el esquema. El arte que aparece ahí para ellos darle masa es el Qigong, pero ya no es en movimiento, sino el Qigong no el estático, sino el Qigong en movimiento. Entonces mira que la gente se quedó con el cascarón. Ustedes que practican, bueno, entender de dónde viene el asunto. Sí. Por eso digo que es el hermanito menor del Tai Chi. Cuando me preguntan, bueno, ¿y qué me decía una alumna el viernes en la clase, bueno, ¿qué diferencia hay entre el Qigong y el Tai Chi?
Y yo siempre les digo, pues lo más sencillo es el hermanito menor, sí, que tiene un propósito energético diferente, filosófico diferente, que el que practique estas artes es bueno que sepa pues ese contexto. Guillermo, cuando vos decís que cuando esas dos fuerzas interactúan, esas dos fuerzas es el yin y el yang, ¿cuáles dos? Son esas dos, son las dos que salen del... La polaridad y el yin. Estoy mostrando el camino de descenso, cuando bajó, lo que llamaron la caída en las religiones del montón, ¿correcto? Porque igual después hay que hacer el mismo trabajo, pero de ascenso, para poderlo entender. ¿Cuál es la duda, Ana María? Hasta ahí vamos. ¿Cómo viene descendiendo la energía desde el punto? Eso mismo lo vamos a ver desde el punto de vista de la cábala, pero dejémoslo para después, ¿correcto? Sigamos en esto. Y vamos aquí. ¿Qué es el hijo? Padre, madre, hijo. Ahí aparece ya el tercero, que es el 3. Después cuando veamos el tarot lo cogeremos uno a uno, pero ya se supone que ustedes van a tener claro este asunto, para poderlo entender. Estas tres fuerzas interactúan entre ellas y dan origen a las 4 fuerzas de la naturaleza, que en el taoísmo se le conoce como el fuego, el agua, la madera y el metal. ¿Lo están mirando ahí? Todavía estamos en el mundo inmanifestado. ¿Cuántas variables de combinación pues tienen estas dos? Ella con ella, mire, observe. Ella con la otra. ¿La estamos viendo? Ella con ella y ella con la otra. No hay más posibilidades. Eso es matemático. No hay más posibilidades. Son las 4, los chinos lo llamaron como está ahí en el esquema, usted lo ve: agua, madera, metal y fuego. ¿Cuál le falta? Es la tierra. Tierra. Como en los 5 elementos de la... Estoy hablando, no asocia esos elementos con los de Occidente. Lo que pasa es que ya para ellos la tierra es el centro. Por eso, pero déjeme llorar, por eso quiero que entendamos, porque cuando veamos el 5.º elemento vamos a ver el porqué. De pronto ustedes no sé si conocían este esquema, pero este esquema por lo general no lo conocen ni los que trabajan la acupuntura, porque esto es de lo más oculto que hay dentro del taoísmo. Sí. ¿Cómo? Por eso te digo, no lo asocies con los elementos de Occidente. Que en Occidente los 4 elementos son los que generan la materia. No, estos son símbolos arquetípicos de las energías en China. ¿Correcto? Y a partir de eso plantean toda una medicina y un trabajo pues terapéutico. Lo que quiero es que vean cómo se van manifestando. Y aquí surge ¿cuál? Apareció el 3 ahora y aquí aparece el 4. Todavía estamos ¿dónde? En el mundo inmanifestado. ¿Qué quiere decir? Que la manifestación es solo interna, energética. Y hablo de energía por decir algo, pero nosotros de la energía no sabemos nada. Escasamente hablamos de electricidad y magnetismo. Y resulta que hay 7 electricidades en el universo, en el cosmos. De pronto Jaime, cuando nos hable de la ciencia cósmica, puede hablar de las 7 electricidades que están asociadas, que están representadas como los plasmas. Sí. Que así como los chinos hicieron sus artes marciales, la ciencia cósmica tiene todo su trabajo de yoga holográfica y de yoga sincrogaláctica para hacer ese trabajo. Pero quiero que no se confunda, porque usted aquí un día ve, que ve, no, que está lo del sincronotrón, que ve que lo de Tai Chi, y ni siquiera sabemos. Aquí vamos a entender todo, porque todo eso tiene una razón de ser. Estos elementos, agua, madera, metal, fuego, sí, se le conoce en China con el nombre de Wu Xin. El Wu Xin. Y es el 4. Mire lo interesante de lo que plantea la ciencia. ¿Qué plantea la ciencia? Agua, metal y fuego. Agua, madera, metal y fuego. Lo que quiero es que vea cómo viene desde la polaridad y dio origen a eso. Y lo interesante que debemos ver nosotros
Lo interesante que debemos entender es cómo la ciencia oficial coincide en unos puntos con eso. Sí. La ciencia occidental a estas 4 fuerzas las conoce como, o sea, ellos mirando no así, sino mirando con el microscopio. La fuerza de gravedad, fuerza electromagnética, está fuera del átomo, del núcleo del átomo. Y dentro del átomo hay otras 2 fuerzas, se llama la fuerza de interacción fuerte y la fuerza de interacción débil. La ciencia dice, todo lo que existe, el átomo existe y de ahí todo lo que existe se deben a esas 4 fuerzas. ¿Sí ven cómo coincide? Mientras la ciencia plantea esto mirándolo desde el microscopio y de afuera para adentro, los antiguos sabios mirando desde adentro para afuera, sí, encontraron, o sea, ellos lo representaron de esa forma. Y estos los científicos, ¿qué dicen los científicos? Para que estas 4 fuerzas actúen, falta algo. Y desde hace tiempos saben que existe una 5ª fuerza que los integra. Por eso han buscado el bosón de Higgs, la partícula de Dios, andan buscando la 5ª fuerza. Matemáticamente andan buscando la ecuación que logre integrarlos, pero los antiguos ya lo habían hecho. ¿Y cómo se pueden hacer la analogía ahí de... Por favor, de a uno, pero que les está... La analogía entre las fuerzas que conoce la ciencia occidental con agua, madera, metal y fuego. ¿Se puede hacer la ya pues en cuanto a que... Esta podría ser... no, eso sí no hemos sentado pues como a... Ya esa parte sí. Él pregunta que cómo podíamos hacer la analogía, que estas 2 rayitas que por ejemplo representan madera, perdón, agua, ¿cómo se asocia con cuál de esas fuerzas? Esa parte sí todavía no, ni yo me he dedicado pues como a buscarla, y no conozco pues, no sé si habrá alguien que la asocie. Es más, el que se atreve a hacer el paralelismo soy yo, que he estudiado la ciencia, que he estudiado la física cuántica, pues superficialmente, sí. Entonces, y conociendo esto es que yo hago el paralelismo como para que vamos entendiendo, pero pues no, pero seguro que la debe haber alguna razón. Y entonces estamos Vamos en el 4. en la fuerza de interacción. Sí. Por ejemplo, ustedes que trabajan en medicina, de pronto ustedes han manejado los 4 elementos, los 5 elementos, pero de pronto no sé si sabían la raíz de cómo venía eso desde el absoluto o desde el Tao, sí, y cómo interactúan y cómo, se asocia con, estamos hablando del átomo, de las fuerzas que interactúan dentro del átomo, porque estamos en el mundo inmanifestado todavía, el mundo de la energía. Existe una 5ª fuerza todavía en el mundo inmanifestado que los chinos llamaron la Tierra. Usted acaba de decir que era ¿por qué? Porque la Tierra es el centro. Porque es el centro. Pero no estamos hablando de la Tierra como planeta, aunque aplica. El centro porque aquí llegó el ser humano a Sí, es el centro. Si no hay tierra, no hay no hay esta manifestación aquí. Y si no hay tierra en mi cuerpo, no hay cuerpo. Tenemos porque es el centro. Están las 4 fuerzas y en el centro, entonces entramos, mire otra manifestación, aquí está, tierra, pongámoslo en el centro, y por aquí se encuentra, no sé si ese es el orden, entonces ahora pues, agua, madera, sé que no es el orden, Agua, madera, fuego, tierra y metal, y en el centro tierra. no por eso tierra, pero son, Espérate. perdón, son así, agua, madera, fuego y metal, ahí. Veámoslo en esa forma primero, para que vamos entendiendo el asunto. Esto mismo sufre una mutación, sí. Y es que ellos lo representaron ya con la estrellita que conocemos, sí. En donde cada una, mira que es la misma pentalfa. En la ciencia cósmica trabajamos una pentalfa, ¿cuál es? La flor, la pentaflor. Por eso usted que ya empezó a meterse, pero cuando empiece usted ve cómo todo se va asociando. Los chinos hablaron de esta estrella, los esoteristas hablaron del pentagrama, sí. Y en la ciencia cósmica hablamos de la pentaflor, cuando usted arma su patrón del día, el patrón del destino, su firma galáctica, sí. Eso pues, algunos no me van a entender, pero muchos ya sí han trabajado lo que es. Salomón habló de la quinta estrella. Sí.
Entonces todo eso está asociado a lo mismo. ¿Lo vamos entendiendo? ¿Qué iba a decir? Sí, que desde la geometría sagrada hay dos imágenes, dos figuras que son importantísimas. Una es el hexagrama, que es la estrella de 10 puntas, que es la que acumula la materia, pero hay otra que es la pentalfa. La pentalfa es la que distribuye la energía, distribuye todo o sea, por ejemplo, la pentalfa en la noche distribuye todo el conocimiento. Usted una vez ve la pentalfa y está todo el conocimiento metido en esa imagen. Y los chinos, para distribuir la energía y la materia, utilizan también la pentalfa. O sea, es muy charro que todo esté junto. Pero lo que es el triángulo, la pentalfa, las estrellas, todos son geometrías sagradas como Dios, con las fuerzas las va manifestando la creación. Cuando usted empiece a ver a nivel molecular el trabajo de los carbonos, usted va a ver pentalfas, va a ver hexagramas, va a ver todo ese trabajo que es simplemente la geometría sagrada, cómo Dios manifiesta eso. Pero lo interesante es que vamos viendo pues que eso no es gratuito. Y en el Huapuchi, es donde sale esto. Si usted lo mira hacia arriba, los 4 elementos que hay, metal, fuego, agua y madera, si lo mira hacia arriba, ellos se juntan y forman el cielo y la tierra. Porque arriba de esos 4 elementos está el cielo y la tierra. Si no alcanza a entender todo ahora, no se preocupe. Tenemos 500 años. 500 años. Sí. Mucha reencarnación. Las 5 fuerzas, ya vemos, apareció el 4, ¿correcto? Yo no, no, que yo no tengo 500 años. Eso es lo que vos crees. Por ahí pasaste hace rato si le sumamos las vidas anteriores. Oiga, ya vimos cómo llegó y cómo la ciencia interactúa con las 4 fuerzas, ¿correcto? Las 5 fuerzas se conocieron en China como los 5 elementos. Estas 5 fuerzas que estamos hablando se conocieron en China como los 5 elementos. Se le conocen como los 5 preformadores del universo. ¿Y qué dice la ciencia? Que esas 5 fuerzas, la gravedad, el electromagnetismo afuera del átomo, afuera del núcleo, y dentro fuerza de interacción fuerte y fuerza de interacción débil, más una quinta fuerza que las integra todas, que es la quinta esencia, son los mismos 5 elementos. Sí, dice que son los que originaron todo. Estamos hablando de lo mismo. Sí, desde una visión ahí, sí. Y estos 5 elementos son la base ¿de qué? De las artes marciales chinas, de la acupuntura, de la medicina tradicional china y de todas las artes como el Feng Shui, como todas las artes chinas, que son una de las que más florescencia han tenido a través de toda la historia. Sí. Muchos de los inventos, las raíces vinieron de China. Ellos ya traían todas esas raíces. Sí. Se le conoce como U-Sin. U-Sin, mire, vea. Ya entra el U, que es el que se conoce como arte marcial del Xinyi. El arte marcial del Xinyi. Recuerden, Tao Chuan, Chi Tai Chi, Chi Kun y Xinyi. ¿Cómo es el Xinyi? ¿Cómo? ¿Qué es el Xinyi? Pues es como parecido a qué. Así sí. Te estoy diciendo. Xinyi es el U-Sin, es el trabajo, la aplicación marcial que dieron los taoístas a los 5 elementos. Se le conoce como el arte marcial de los 5 elementos. Sí. ¿Y a qué se refiere eso? A las artes marciales de los 5 elementos, al trabajo con la mente. Ya estudiando unos, porque yo trabajo un poquito de Xinyi, sí. Se está refiriendo al trabajo con la mente y la intención. Les aclaró eso. Oiga, miren, los chinos diciendo, el trabajo de Xinyi, que es el trabajo marcial de los 5 elementos, es el trabajo con la mente y el Xinyi. Ya estamos bajando por aquí. Después lo entenderemos mejor. Y no nos dicen que es la mente y la intención lo que está generando todo en la creación. Y estamos todavía en el mundo. Hasta ahí tenemos acceso nosotros. Inmanifestado, que es igual el inmaterial. Por eso cuando vamos a hablar de crear la realidad tenemos que ir allá. Y estamos ya empezando a mover las estructuras y energías del mundo mental, que tiene que ver con las partículas atómicas y subatómicas, que es donde se genera la realidad. Después vamos a ver que esto no es más que una impresión.
Así como usted, necesito, le doy imprimir y sale lo que hay ahí. ¿Qué tienes adentro que estás imprimiendo afuera? Entonces, nosotros tenemos acceso a eso. ¿Cómo? ¿De los 5 animales? Sí, tiene que ver con los 5 elementos. Ya, perdón, hay 2 cosas que Jaime ni siquiera me acordó. Mire. Estamos hablando de las artes internas, de cómo se manifestó la creación, ¿correcto? Ellos trabajan en la escuela interna el Shinji, que es un arte. Por ejemplo, cada 5 movimientos y eso los combina. Eso es Shinji, mientras que Tai Chi ya lo hemos visto, mientras que Qigong ya lo hemos visto. Pero en la escuela externa, estos 5 elementos los trabajan como los 5 animales. Dragón, serpiente, tigre, grulla. ¿Cuántos van? Ahí repetirlos otra vez. Dragón. Dragón, serpiente, grulla, tigre. Mantis o... Mantis no está en los 5 elementos tradicionales, que sí está en man. Sí. Unos hablan del mono, que es el trabajo con la mente, pero otros hablan del leopardo. Sí. Pero son 2 trabajos diferentes, porque son 2 animales diferentes. Tigre, grulla. Pero yo particularmente estoy más con el trabajo de mono. Mono, grulla. En Kung Fu Panda está Mantis, pero más bien el trabajo con... Correcto, ahí está. Cada uno de esos trabajos son trabajos diferentes. Por ejemplo, el trabajo del tigre es un trabajo de flexibilidad de articulaciones y de músculo. Trabajo de grulla es un trabajo con el aire, con el viento. El trabajo de serpiente es el trabajo con la energía sexual y tiene que ver con la flexibilidad. Y el dragón es la totalidad. Mire que el dragón es un arquetipo. Por eso les conté la historia de que yo estuve buscando como practicante de artes marciales. El mono de la mente, que es por donde empieza. Si ustedes ven la película La flauta silenciosa, se la recomiendo, por internet está. Aquí hemos hecho varios videoforos. La primera prueba que tiene que ir el guerrero que va en la búsqueda del conocimiento de sí mismo, que es mirarse en el espejo, la primera y donde casi nadie pasa esa prueba es la del mono. Cómo la mente te embolata, te enreda, y es interesante cómo manejan ahí. Véanse en esa película, La flauta silenciosa. Una flauta que es la columna que no oye nadie, que es el sonido del Padre. Interesante esa película y todas las demás pruebas que hay ahí. Ojalá algún día de pronto volvemos a hacer un videoforo que es interesantísimo. La quinta fuerza, entonces hablamos, el Ushin o el Shinji ya empieza a manifestarse, ya aparece en la esfera de lo manifestado. Tan es en lo manifestado que los científicos lo pueden ver. Sobre todo las 4. La quinta todavía no la han visto los científicos. La quinta fuerza no la han visto los científicos, solo han visto las 4. Estoy hablando a nivel porque hago el paralelismo con la ciencia para poder ir entendiendo que es que no estamos inventando nada. Después lo veremos desde la visión occidental con la cábala, pero por ahora solo veamos esto, para entender esto. Así no lo comprenda muy bien ahora, porque le estoy hablando de todas cosas que tienen que ver con la ciencia. Eso ya está en la esfera manifestada, porque hasta a nivel atómico ya lo empezamos a ver. Sí. Esta quinta fuerza es la quinta fuerza galáctica, la fuerza del amor, la que las unifica todas. Y están cerquita a través del bosón de Higgs, que es la partícula de Dios. Me acercaré a ella cuando hable del éter y hable del rayo Kidanok. Que coja la ciencia dónde va y cómo es el rayo Kidanok, todo este cuento. Por ahora, dejémoslo de ese tamaño. Me repite la última parte, la quinta fuerza galáctica, la quinta fuerza, Esta quinta fuerza, que es que lo que llaman tierra en China, es la quinta fuerza galáctica, la fuerza del amor, las que unifica todo. El pegante de la creación es el amor, y esa fuerza viene del Padre Universal. La fuerza del amor tiene dos energías. Una se trabaja con la terapia metamórfica y la otra se trabaja con el Reiki y todas las artes pránicas, como la yoga, el Qigong, el Tai Chi. El Chi, que es el prana, es el combustible de la creación. O sea, el Padre dio origen a la creación. ¿Con qué? Con la fuerza de la vida, el amor en su manifestación. Y después sostiene esa vida con la fuerza del amor en una de sus manifestaciones, que es el Chi,
el ki, el prana, ¿lo captan? Sí. Con las artes pránicas como el Qigong, el Tai Chi, el Reiki, todo eso trabajamos en la primera, la que alimenta la vida. Con la terapia metamórfica entramos a manipular la que originó la vida. Aquí ya hemos dictado ese taller de terapia metamórfica en varias ocasiones. Sí, y con ese se manipula esa energía, no la pránica que se mueve en las artes como el Reiki. Que esa es la que mantiene y sostiene la vida, la que la sigue alimentando. La interacción de estas 4 fuerzas o 5 elementos en sus 2 polaridades yin y yang expresadas en las 3 esferas del universo. Mira, aquí ya encontramos, ¿cuáles son las 3 esferas del universo? Cielo, hombre y tierra, que es el trigrama original. Mira, ojo aquí para que entendamos este concepto. De cómo ya se logra manifestar. Estamos en el mundo que viene ya empezando, está manifestado, como cuando el niño está dentro, ya empezó a manifestarse, pero todavía no ha salido afuera. ¿Correcto? O existen 3 esferas, siempre vivimos en 3 esferas. Como cuerpo, alma, espíritu, el nivel físico, el nivel arquetípico, el nivel espiritual, también lo llamamos el mundo imaginal, el mundo de la forma, Arquetípico. y el mundo arquetípico. Eso es, sí, son 3 esferas. Esas 3 esferas es lo que los chinos llamaron como Grama. Cuando los chinos hablan del trigrama, están hablando de la estructura multidimensional del universo. Están hablando del nivel del cielo, que es lo que conocemos como el mundo del espíritu. Sí, están hablando del nivel de la tierra, que es el mundo de la materia, y el hombre, que es el interfaz que está en el medio. Sí, el que hace la conexión. Ese es el auténtico trigrama. Así vamos entendiendo porque ellos hablan, cuando ellos hablan del trigrama, están hablando de el origen de la creación. ¿Correcto? Entonces, cuando para poder entender eso, y yo creo que alcanzamos, no voy a alcanzar. ¿Cómo interactúan estas? Solo hay 8 posibilidades. Ella con ella misma, miren. Ellas con la otra. Sí. Falta una rayita en la primera. ¿Cómo? Falta una rayita en la primera, no. No, ahí está. Ella con ella misma. Ella con la otra. Sí. Pues perdón, es que me enredé porque la puse ahí, aquí. Es aquí en esta. Ella con la otra, ¿correcto? Lo mismo pasa aquí, vea. Tenemos ella con el yin, ella con el yang, y así me voy. Ella con el yang, sí. Ella con el yin, y ya esta sería ella. Perdón, aquí era esta con esta. Y es ella con el yin, y aquí estaba con el yang. Ahí lo encuentran pues porque nos enredamos un poquito y porque estaba pensando en el tiempo que no me va a alcanzar para hablarlo todo. Sí. Ahí va a encontrar lo que se conoce como los 8 trigramas, que en China es Pa es 8 y Kua trigrama. Pa, Kua, trigrama, 8 trigramas. Pa es 8 y Kua trigrama. ¿Por qué trigramas? Les expliqué por qué trigramas. Las 3 dimensiones, o sea, los 3 niveles de la existencia. ¿Correcto? Interactuando las 4 fuerzas. Miren cómo los taoístas plantearon eso. Y ya estamos en el mundo manifestado. Los Pakua. Y hay una técnica, que es la técnica de las mutaciones, donde usted va trabajando, que es puros cambios, cómo usted baja, cómo sube. Es el mundo de las mutaciones. Está hablando que es una técnica que se llama el Pakua, ¿sí? Cómo los maestros manifestaron ya en el mundo manifestado. Hasta ahí hemos oído el asunto, ¿correcto? Que ya los chinos lo llamaron cielo, trueno, agua, madera, fuego. Pues esto es un estudio que no nos interesa ni nos compete a todos. Son 8. Sí. ¿Qué hicieron ellos?
es ahí donde surge, mira el simbolismo, yo no lo traje, pero El pantalón de véalo aquí, exacto. Aparece el Tai Chi con los 8 trigramas. Este es el símbolo real del Tai Chi con sus 8 direcciones. El Tai Chi es la integración del Yin Yang, la gente lo llama el Yin Yang, pero realmente no es Yin Yang. Con ello es lo que genera ya las 8 direcciones del universo. Por eso el 8 es un número sagrado en China. Las 8... Guille, pero ahorita empezaste a hablar de la interacción entre las 5 fuerzas. ¿Qué? Por eso, y hay que... Ellas interactuando, las 5 fuerzas. Ya vimos cómo salieron las 4 y las 4 salió las 5. Cuando ellas empiezan a interactuar entre ellas, ¿qué es esto? Salen, o sea, para que ellas funcionen y den forma a la materia, a las 4 fuerzas, como les decía ahora, la ciencia que dice, gravedad, electromagnetismo, interacción fuerte, interacción débil. 4, necesitan un pegante, la fuerza del amor, aquí están, las 4. Más el pegante, interactúan y materializan aquí. ¿Cómo lo materializan? Con los pakúa, así lo muestran ellos. De hecho, usted es un pakúa. Perdón, usted es un kúa, un trigrama. Encuentre cuál es su trigrama, facilito. Les pongo mi ejemplo. Yo nací el 3 de septiembre de 1959. Esto me da 6. Este es un 3, impar. Este es un 9, impar, y este es un par. Haga el suyo para que lo encuentre. El par es raya. Perdón. No, Sí. ¿qué le dio 6? No, ese es partido. Ya abajo, Sí. ¿por qué le dio 6? ¿Cómo? Abajo, ¿por qué le dio 6? 1 más 9, 10. 19, 24. Y 24 es 2 y 4. Lo reduce a un número de un... ¿Sí lo entiende? En cábala se trabaja así. Todos los se suma horizontalmente hasta reducirlo a un número del 1 al 9. No sume los 9 de hace. También, pero para no enredarlos más. Sí. ¿Cómo? Cuando da 10, 11, 10 no se reduce a 1, ni 11 se reduce a 2. Se suman los No, se deja así, o sea, 10 es impar y 11. Lo que pasa es que yo es quiero... par y 11 impar. Cuando vayan a hacer el trigrama. Por eso, pero es que yo lo aprendí desde las artes marciales, no sé cómo lo manejen en ciencia, en la medicina tradicional. De hecho, usted los trigramas lo encuentra por la ciencia cósmica de otra forma, correcto. Lo que no quiero es enredarnos ahora en filosofías con eso. Sí. Entonces quedamos de que el par es partido y los otros. Este es mi trigrama de nacimiento. Lo que les digo es, busquen ustedes cómo quedan ahí ubicados, correcto. Y ya ustedes con esto empiezan a encontrar información de lo que ustedes son, con su sola fecha de nacimiento. Hay muchas formas, en la ciencia cósmica hay muchas formas de que usted encuentre otros trigramas, hexagramas y todo. Les estoy hablando lo que desde el taoísmo se plantea. Ahí mismo lo das en tu Bueno, sin pares son una raya. Por favor. En tu explicación está, mira arriba, el 1 está línea recta. Y el 2, que es el G, está partido. En las dos vueltas te Ah, claro. ¿Y para qué no sirve ese trigrama? para que no... Ese es En esa búsqueda de quién eres tú, de dónde vienes, para dónde vas, cuál es tu propósito en el mundo, todo eso está marcado, pero es diferente tu fecha de nacimiento a la mía. Por eso, pero ahí empiezas y ya después viene el hexagrama y más información. Por eso les digo, si quieren, era como una ñapita que quería ir. Vamos a ver. Ya usted va al I Ching y empieza a encontrar información que puede entender. Entonces, el par es 2 rayitas y el impar es una raya. Simplemente, así. Listo, ya. Mira, Guillermo, que este esquema muestra a claras luces el fenómeno del desdoblamiento. Mire que el yin y el yang se desdobla. El desdoblamiento es doblarse en otro. El 1 se desdobla en 2, y el 2 se desdobla en 4, y el 4 se desdobla en 8. Mire, ahí está clarito. Listo, vamos a terminar este cuento ya para que lo entendamos. Ojo. Los 8 trigramas, ojo, ya. Los 8 trigramas, ojo, los 8 trigramas ya en el mundo manifestado se integran con ellos mismos. Coja los 8 trigramas, los pone hacia abajo y empieza a integrar uno con uno. Y aparece una matriz de 64 hexagramas. Ejemplo, voy a poner este con este, por ejemplo, para montar el primero. Este con este, que lo hice. Sí. Entonces cojo
está aquí. Primero, este lo tengo aquí, por ejemplo. Y el de arriba, que encontré un hexagrama. Hexagrama. Una matriz de 8 por 8, que es 64, y está asociado a los 64 codones del ADN, a la tabla de ajedrez. Sí. Y esa es la matriz de la vida. Ya empieza la mutación de esos 64, de esos trigramas, da origen a la creación. Y ahí aparece el I Ching, que es el libro de las mutaciones, donde coge cada uno de ellos. Ya después usted con esto mismo plantea, coge esto. Les estoy hablando por él, le digo, la ciencia cósmica tiene su teoría, la medicina tradicional tendrá la suya, no sé cuáles son. Desde el taoísmo, ¿cómo lo aprendí yo? Este es mi trigrama, perdón, aquí está diferente. Está aquí, este es mi trigrama. El del frente, ese va abajo, en el caso de que quieran encontrar su hexagrama. Entonces el mío es partido así. El del frente totalmente, cojan. Les recomiendo el de allí, el que está en el salón de allá, que está bien hecho. Ahí va a encontrar entonces el del frente. Entonces usted encuentra, en mi caso, encontraría, este es mi hexagrama, creo que es el 32 desde el plantear. Y ya el hexagrama te da un montón de información, en el caso de que quieras. Entonces, si ven cómo se formó la matriz que originó la vida, desde el punto de vista, cómo este fue el camino, mire. Aquí estamos en la matriz de 8 por 8, el tablero del ajedrez, el juego de la vida, el lila que plantea la tradición Vedanta, el juego de la vida. Estamos aquí, jugando como en el ajedrez. ¿Qué nos toca hacer? Ya eso fue, no la caída, sino cómo se manifestó la divinidad. ¿Cuál era el cuento que el enemigo secreto nos mutiló? Era, ahora haga el camino de regreso. Empieza con el libro de las mutaciones, que es el Pakua, después entra el trabajo del Shinji, después entra el trabajo del Qigong, después entra el trabajo del Tai Chi, hasta que llegue al vacío. Y en los templos usted veía los jóvenes trabajando todas estas artes, y los maestros, ya los viejitos, hacia el vacío. Sí. ¿Estamos entendiendo? ¿Alguna duda en torno a la cosmogonía, o sea, el rayo de la creación? ¿Cómo? Ojo, alguna inquietud. Yo sé que esto puede ser, pero no, es para, mire que trato de darle más al asunto, queda muy, sí. Yo sé que para muchos oír de trigramas, hexagramas, que nunca he oído de eso, sí. No se preocupe si no calcula su hexagrama, si no calcula su trigrama, no se preocupe si no entiende qué es Pakua, pero es bueno que tenga la idea de, mire, ojo que dónde está el nudo. La caída que llamaron las iglesias del pecado, las que quieren controlar y manejar, que realmente no fue caída sino la bajada. La divinidad decidió bajar desde lo más, bajar realmente es salir afuera. O sea, viene desde lo profundo, desde las dimensiones superiores, viene hacia afuera. Mire que cuando estamos hablando de aquí, estamos hablando de partículas subatómicas. Aquí en este nivel, hasta donde ha llegado la ciencia. Sí. Todavía empezando el mundo manifestado, de aquí para abajo. Sí. Entonces, esta que es, si no existiera, este es el gran conflicto existencial, la polaridad, el batallar de los opuestos. Sin él la creación no existiría. ¿Sí ve la paradoja? Y él genera, a la hora de regresar, es el problema, el nudo que tenés. Tenés que ir de la polaridad a la unidad, que es lo que hace uno cuando entra al vacío, cuando entra a la meditación. La meditación es unidad, Tai Chi es unidad, matrimonio es unidad. Es un conflicto de unidad, estamos separados de la divinidad. Por decir estamos separados, porque nunca estamos separados del todo, pero nosotros nos separamos. El cuento del hijo pródigo, se separó del padre. El padre siempre ha estado ahí. Entonces es entender el mismo concepto. ¿Sí? Sé que es chino, que entender ese lenguaje chino no es fácil. Es el cuento chino. Que es un cuento chino, pero de todas maneras es importante para poder, que la próxima semana que comenzamos, el rayo de la creación, desde el punto de vista ya de la cábala, entonces le va a poder permitir
entender un poquito más, sobre todo cuando habla de lo inmanifestado, que es el absoluto, las tres esferas del absoluto, el rayo Kidanok, todo ese tipo de cosas que son puras cosas ahí de alto calibre. Pero hay que hacerlo, así no lo entiendan. Yo me gasté como 20, 30 años para medio entender algún día que era el absoluto o el Tao. Ir aquí, ir allá, fui acá, fui allá, todas las culturas buscando. Y alguna vez ahí entendí. Entendí lo que no se puede decir, lo que no se puede... Entonces, pretendemos que la humanidad ya está lista, o entendemos que la humanidad está lista ya para vivir ese proceso. ¿Alguna inquietud en torno a la cosmogonía, el rayo de la creación desde el punto de vista del taoísmo? Entonces, la próxima semana empezaremos el rayo de la creación, debemos de verlo desde el punto de vista de la cábala y occidental. 2. A nivel externo, el cosmogénesis. Por un lado, cómo se hizo el cosmos para que estuviera este planeta y las esferas que hay de aquí para abajo. Y por el otro lado, cómo se hizo, cómo evolucionó el alma, cómo vino nuestra alma, nuestro ser interior, sí, que puebla el planeta Tierra. Entonces, veremos el origen de los cosmos, protocosmos, hasta llegar al microcosmos y de ahí para abajo, sí, material. Y veremos por el otro lado cómo evoluciona el alma, hasta llegar aquí, del cuerpo mental, del alma humana, el alma divina, el íntimo, la mente, la emoción, el cuerpo vital, todo eso lo veremos, que es todo esto, sí, que es a lo que nos dedicaremos pues ya de lleno, pero queríamos tener ese preámbulo ahí. Bueno, entonces unas invitaciones, ya que no hay preguntas, sí. Todo muy claro, muy claro. No, es que ellas dos han trabajado la medicina tradicional china. Entonces, ellas, pues lo lógico que lo pueden entender muy claro. No necesito que les quede muy claro esto, solo que tengan una idea, porque mira que lo vimos desde el 1, el 0, hasta llegamos al 8, porque era el 8 el número sagrado. Sí, y después del 8 el 64, que es la totalidad, en lo chino. En China el 8 es sagrado. Claro que aquí también porque es el Cristo. Entonces mire que es lo mismo todo como coincide. A ver, ¿cuál es la invitación de Jaime? El próximo lunes hay una clase de Kundalini Yoga. El lunes, en la clase de yoga. Sí, en la clase de yoga normal de 6 a... La profesora lo hace más largo pues de la hora. Hay una profesora que se ha formado aquí, que no vive aquí. Cada vez que viene, ella viene y quiere, pues conectando con la escuela, hacer un regalo. Y es una Kundalini, ya lo he explicado, pero ¿qué es? La fuerza de la vida en su aspecto femenino como la diosa. Ya lo expliqué alguna vez. Para podernos dar vida, lo expliqué en el curso de salud financiera. Sí, para poderse manifestar y poder que este cuerpo se diera, manifestar este cuerpo, ella quedó atrapada aquí en el sacrocoxis. Sí. La tarea es despertarla y hacer que suba nuevamente a la cabeza y luego al corazón. Sí. Esa energía se llama Kunda. Kunda, la energía, fuerza femenina de Dios, dándonos la vida al cuerpo. Sí. Ese trabajo en yoga se le conoce como Kundalini Yoga. Sí. Un trabajo, una de las escuelas del yoga. Entonces, si quieren conocer la técnica y practicarla, la inversión es lo mismo, los mismos 5,000 pesos, y es un poquito más larguita la clase por sí, como una clase especial, de 6:30 a por ahí 8. A 8, el próximo lunes. Próximo lunes, Kundalini Yoga. Es fuertecita. 6:30 de la tarde, es en la clase normal de yoga. Normal meditación a las 6, 6:30 la clase normal y dura un poquito más larga. Sí. Es muy buena, la recomiendo. El otro es, Jaime, ¿cuál es el otro fin de semana que es puente? Ahí está el aviso. Domingo y lunes festivo, métodos alternativos de sanación, si están interesados. Y hoy en la tarde, creo que todos están invitados, la mayoría de la